Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que vamos a repasar? O bueno, a corregir. ¿La 70? ¿76? No, 66. 66. 66. Listo. Buenos días a todos. Vamos a a corregir la pregunta 66 del módulo que dice lo siguiente. Líder comunero, ¿sí es esa? Sí. Líder comunero colombiano, uno de los más destacados de la insurrección de los comuneros de 1781. Nacido, sí. Alejandro, ¿me escucha bien? Nacido en Charola, antigua provincia del Socorro, en el seno de una familia mestiza. Las penurias económicas obligaron al futuro líder comunero a trabajar desde pequeño y ya entonces mostró un carácter rebelde. A. Antonio Sucre. B. Camilo Torres. C. José Antonio Galán. Y D. Antonio Nariño. Ustedes saben que cada uno de estos personajes que ustedes encuentran en la pregunta 66 son próceres de la historia de Colombia o a nivel general, de otras historias a nivel general, como es Antonio Sucre, el mismo Camilo Torres, José Antonio Galán, por ejemplo, yo les explicaba el otro día que hay muchos colegios aquí en Bogotá y si digo más del 98% que llevan nombres de próceres de la independencia. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es ahí? La C. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos ¿Qué que pregunta, corregir? profe? ¿Qué pregunta es? 66. 76. 66. 66. ¿Cuál era? ¿Sí? La C, sí. ¿Cuál otra pregunta? 67. Policarpa Salabarrieta es originaria de Santa Fe, de Guaduas, de Choachí o de Tunja. De Guaduas. Policarpa, hoy yo les decía a otro grupo la importancia de las mujeres en la política, ¿no? La importancia de las mujeres en la vida social y política. Y encontramos que una de las próceres de la independencia viene a ser Policarpa Salabarrieta. Entonces, la respuesta de la pregunta 67 es la B. ¿Qué pregunta sigue? 68. 68. Bueno, entonces hay dos imágenes, tres imágenes. Sí, gracias. Hay tres imágenes. Una de esas es la casa del florero. También hay otra imagen donde hay un personaje como que si le estuviese colocando un puño al otro. Y encontramos como una imagen de algún elemento de la antigüedad como una porcelana. Entonces dice lo siguiente ahí. Las anteriores imágenes de vestigios históricos, pedazos, los restos o las huellas del pasado corresponden con el hecho histórico denominado A. La revolución de los comuneros, movimiento gestado contra la corona española por imposición de impuestos producto de las reformas púnicas. B. El grito de independencia de Colombia el 20 de julio de 1810, acto simbólico alrededor de préstamo de un florero, lo que llevó a lo que llevó al levantamiento del pueblo de Santa Fe y lo que propició la campaña libertadora.
C, la expedición botánica, que fue una política implementada por el virrey donde a José Acevedo y Góngora, la cual buscaba recolectar muestras de las plantas medicinales que había en la Nueva Granada y de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica que propuso el levantamiento de la Nueva Granada. Ahí está fácil, la ven. Y ustedes ven que ahí el mismo texto nos está diciendo que ese es el florero. Ese es el florero. Alejandro, ¿hoy se ha conectado nomás su merced? Bueno, creo que sí porque no hay nadie más ahí. ¿Ahora cuál sigue? Sí, solo yo, profe. Ah, vale. 69. El texto conocido como Memorial de Agravios se le atribuye, o sea, el Memorial de Agravios era como un texto importante, ¿no? Ustedes sí han visto en varias partes que colocan como unas placas. Yo le coloco ese ejemplo para que ustedes me entiendan que es un Memorial de Agravios. Es cuando yo resalto el hecho de un país, resalto el hecho de un suceso, de una persona, la importancia de una persona. Ustedes siempre saben que cuando, ejemplo, van a inaugurar un edificio, entonces, como recuerdo de la inauguración de ese edificio, colocan una placa conmemorativa donde está quién fue el que ayudó con esa construcción, bueno, toda esa parte, en qué fecha se inició, en qué fecha se termina, y pues ese es el memorial de agravios. Dice, el texto conocido como memorial de agravios se le atribuye a Camilo Torres, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Antonio Nariño. Entonces, miremos lo siguiente, que estos personajes, tanto Camilo, tanto Simón como Francisco de Paula, como Antonio Nariño, son también personajes que han aportado no solo a la historia de Colombia, sino también a la historia de otros países. Yo creo que les expliqué en algún momento que, por ejemplo, Simón Bolívar no solo se menciona en la historia de Colombia, sino que también se menciona, por ejemplo, en la historia de Venezuela o de otros países. Aprendan ustedes también que, por ejemplo, aquí creo que hay alguien de Venezuela, ¿sí? ¿No? Creo que allá hay que aquí llamamos departamento, creo que allá hay un estado que se llama el estado Bolívar, pero les debo ese dato para el sábado. ¿Cuál creen ustedes que es el dueño, llamémoslo, el autor del Memorial de Agravios? Camilo Torres. Muy bien, sí, señor. Ah, no, entonces le toca coger Transmilenio. 69A. Sí, señor. Vamos a hablar de la Primera República. Y entonces esa Primera República se da entre el año 1811 y 1816. Y entonces nos habla del fracaso del Congreso General del Reino Condujo a las antiguas provincias de la antigua audiencia de Santa Fe, a organizarse según lo que cada uno consideraba más conveniente de acuerdo con sus intereses. Así surgieron tres proyectos políticos importantes. El primero buscaba un ordenamiento liberal republicano que respondiera a una organización política y jurídica centralista. El segundo también tenía en cuenta el republicanismo, pero no aceptaba delegar la soberanía a otra provincia y por eso eligió un modelo federal. El tercero era el sistema político que se mantenía leal al Consejo de Residencia en España
y en cuanto a tal no aceptaba ningún tipo de cambio en el modelo político existente antes de 1810. Que una provincia optara por uno u otro programa político dependía principalmente de los grupos sociales que ejercían mayor influencia en una región dada. Sin embargo, al interior de cada provincia, los habitantes estaban divididos desde su nacimiento. La primera república estuvo, para su infortunio, desunida. Esto significa que a medida que nuevas formas constitucionales y gubernamentales se ponían en marcha, la guerra civil se iba haciendo cada vez más inevitable. Ahorita podríamos decir que hablamos de una guerra civil no solo por la parte política, sino también por una parte económica y hablamos de toda la guerra civil que hay en los países, ¿no? Por diferentes cuestiones, de pronto por el tema de subida de precios, por el tema de gasolina, bueno, por tantas cosas que pasan. Entonces dice, de acuerdo con el anterior enunciado, o sea, con lo que les acabé de leer y explicar, es posible afirmar que la Primera República, la Nueva Granada, hacia 1811, A. Logró unir a las provincias en un gobierno centralista, donde el poder iba a estar en las manos de la provincia de Cundinamarca. B. Fracasó debido a que cada provincia planteaba un proyecto político según lo consideraba más conveniente: centralista, federalista y realista. O sea, cuando hablamos de centralista, federalista y realista, eran lo que hoy conocemos como los diferentes partidos políticos, sí señor. C. Estuvo unida por los mismos intereses de libertad, por ello eligieron solo un proyecto político: apoyar al rey. O sea, anteriormente el presidente era el rey. No se le decía presidente, sino se le llamaba rey o jefe del gobierno. D. Benefició al territorio trayendo paz para todos los habitantes de Colombia. Entonces, si quieren, la vuelven a leer y me dicen, bueno, aquí el compañero que está conectado, o aquí los compañeros que están. La B, así es. Fracasó debido a que cada provincia planteaba un proyecto político según lo que consideraba conveniente. ¿Cuántos partidos conocíamos anteriormente? Bueno, esos tres, y después de esos tres entramos a conocer dos partidos muy conocidos, que era el liberal y el conservador. Y si yo les digo que actualmente se mantiene, ustedes me van a decir, sí, profesor, se mantienen, pero ahorita no hay dos partidos, hay muchísimos partidos, ¿no? Entonces mire que por ejemplo está el Centro Democrático, el Polo Democrático, el Partido de la U, el Partido del Maíz, entre otros partidos políticos. Entonces, todos quieren sobresalir. Entonces los políticos siempre buscan es sobresalir. Quiero sobresalir. Y muchas veces no piensan en las personas, sino piensan es en el bien de ellos, ¿no? Únicamente nos ven es cuando necesitan el voto. Y entonces te saludan, anota mi WhatsApp, etcétera, etcétera. Y después usted dice, y durante la campaña usted le escribía, el señor o la señora contestaba. Pero pasó la campaña y te bloqueó o no te volvió a contestar o cambió el número. A ver, vamos con la 71. Una característica del federalismo es que A. Centraliza el poder en una sola provincia, en este caso Cundinamarca. Anteriormente aquí en Colombia no se llamaba departamentos, sino se llamaba provincia. Entonces decir provincia de Boyacá, provincia de La Guajira, provincia de Amazonas. Anteriormente lo que hoy nosotros conocemos como los 32 departamentos se conoce es como, anteriormente se conociera como provincia.
B, señora. Ah, B, concentra el poder en uno, entonces se va a dormir en la hora. Concentra el poder en un órgano central del Estado, una autoridad suprema que rige sobre todo el territorio y que dicta las normas para el reparto de la riqueza. C, prefiere distribuir el poder en una asociación de estados o provincias dotadas de relativa autonomía en materia política, económica y legal. Y D, considera que todo reside en una jerarquía única que tiende hacia el centro. Recuerden que federalismo era lo que hoy conocemos como un partido político. Y anteriormente no se decía partido, sino se decía movimiento. Entonces, ¿cuál creen que es? Si quieren, vuelven a leer y ya miramos. ¿Cuál era la 70, profe? ¿La 70 cuál era? La B, Alejandro. Estamos en la 71. Dice, concentra el poder en un órgano central del Estado, una autoridad suprema que rige todo sobre el territorio y que dicta las normas para el reparto de la riqueza. Así es la B. La 71 es la B. Ah, le ganó la 72. El territorio que no hacía parte de la Gran Colombia era Colombia, puesto que era una colonia que seguía perteneciendo a los españoles, había sido reconquistada. B, Perú. Sí. Bueno, leémoslo para que quede en la grabación. Perú, dado que después de su independencia, las relaciones entre Colombia produjeron dispuestas territoriales. C, Ecuador, ya que era un territorio colonizado por los ingleses al que Bolívar nunca quiso añadir. Y de Venezuela, porque nunca fue un país con una representación importante para Bolívar. La B. Muy bien. Lean un momentico ahí cada uno, tanto los que están presencial y virtual, la pregunta, el texto de la pregunta 73. Les voy explicando un poquito el texto de la pregunta 73. Dice, la gran Colombia, no hay nadie esperando. La gran Colombia, el sueño de Simón Bolívar. Entonces, para él la gran Colombia era su sueño más importante. A base legal de la República de Colombia se apoyaba en la Constitución de Cúcuta de 1821, la cual afirmaba que la República estaba formada por los antiguos territorios de las entidades coloniales del Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela. Punto federalista centralista, realistas al proyecto del militar y político Simón Bolívar. La resistencia a España en el continente suramericano era un hecho, pero dicha resistencia acabó en Perú con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. De esta manera, todo el poderío español en el virreinato de Nueva Granada y Perú acabó gracias a Bolívar
y Antonio José de Sucre, consagrado este último en la batalla de Ayacucho tras vencer a los españoles. La permanencia de la Gran Colombia duró mucho más, ya que la posición de Simón Bolívar era seccionista. Fue en este momento cuando en 1830 Venezuela declara la independencia de la República Colombiana, quedando la Gran Colombia finalmente disuelta en 1831. Teniendo en cuenta el anterior enunciado, es posible deducir que una de las causas de la disolución de la Gran Colombia fue. Entonces, debemos buscar cuál fue la causa de la disolución de la Gran Colombia. Entonces dice, el descontento y tensiones sobre el sistema de gobierno, hablamos de los federalistas y los centralistas, B, la reconquista española y su afán por acabar con los virreinatos. Sé que Simón Bolívar permitiera que Perú fuera un país independiente y de el afán por conseguir riquezas y explotar las tierras de las capitanías. Atrás el compañero dice la A, ¿qué dice más por acá? La compañera dice que la B. Y la A, cuando hablamos del descontento de esos dos partidos políticos, de los federalistas y los centralistas, entonces la A, 73 es la A. 74. El general Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino y en Santa Marta. Según el dictamen médico, su estado de salud era deplorable, sus pulmones y sus riñones estaban acabados. Además, su situación económica era pésima, pues se encontraba al borde de la ruina. Si tenemos en cuenta el ritmo de la vida de Bolívar en sus campañas libertadoras, podemos explicar, podemos explicar el hecho de que el más grande caudillo de la independencia haya muerto en condiciones tan lamentables mencionado. A. La incontable cantidad de enemigos que se ganó en su vida, en su viaje a España. B. Las arbitrariedades administrativas de las políticas inglesas en la Nueva Granada. C. El agotamiento causado por sus constantes viajes y su vida disipada y las duras condiciones climáticas que implicaban los viajes libertadores. Y de los, los más de 5 atentados que sufrió siendo presidente de la Gran Colombia. Si quieren la vuelven a leer y ya miramos. Dice el compañero que la C, el agotamiento causado por los constantes viajes y su vida disipada. Sí, bueno, Bolívar tuvo que recorrer muchos países y se presentaba ese agotamiento. Es la C. En el proceso, no, si necesitas contestar, contesta bien esa. En el periodo posterior al proceso de independencia, surgieron en América Latina líderes
que buscaron controlar el poder a partir de sus regiones. Estos caudillos surgidos de la guerra generalmente provenientes del campo aprovecharon la oportunidad de mejorar su fortuna personal y expandir su radio de influencia, representando los intereses de familia o regiones para así controlar más cargos e incrementar sus haciendas. Sin embargo, la figura del caudillo, que era como lo más importante, fue importante en la medida A, como una alternativa de cohesión social que respondía a intereses sociales, nacionales, perdón. B, la sociedad estaba fragmentada social y políticamente y había diferentes ideales de nación. Se concretó en las sociedades latinoamericanas los ideales de democracia y justicia. Y D, estamos en la 74, ¿verdad? 75. Ah, sí. Y la D, el pueblo apoyó al caudillo para constituir realmente una nación. El caudillo era como el presidente. ¿Cuál es? La B, muy bien. Vamos con la 76. De finales de 1810 a enero de 1815, la lógica de los acontecimientos derivó de esta situación inicial. Primero, dos repúblicas surgieron al mismo tiempo. Cundinamarca, que era centralista, las Provincias Unidas federalistas, una guerra civil las enfrentó desde los meses iniciales del 812 hasta la toma final de Santa Fe por Simón Bolívar en diciembre de 1814. Al mando de las tropas de las Provincias Unidas. Segundo, Santa Marta, Popayán, Pasto, entre otras, nunca aceptaron nada distinto al Consejo de Regencia y luego a Fernando VII. Tercero, casi una veintena de constituciones fueron promulgadas durante esos años. La anterior, el anterior enunciado nos permite evidenciar la razón del fracaso de la Primera República en Colombia en 1811, periodo histórico al que Antonio Nariño acuñó el calificativo de república, dado que fue el periodo de tiempo donde la nación colombiana logra su independencia y unificación del territorio con una constitución que respetaba la soberanía de todos. B, república, ya que fue la época donde la nación colombiana logra su identidad nacional por medio de la implementación de la tendencia política donde el poder estaba cohesionado en el Estado. C, la patria boba, puesto que fue el periodo de indecisión que hubo en la Nueva Granada tras el grito de independencia proclamado por los criollos santafereños, perdón, y que podía en debate la implementación de dos tendencias políticas que reemplazaron el gobierno monárquico español, centralistas y federalistas. De patria boba, porque fue la época en que donde se consolidó la tendencia política y federalista, aquella que reducía el poder central y creaba estados autónomos iguales al poder norteamericano. Entonces dicen la C por acá, la B, la B o la D, que es dice patria boba, puesto que fue la época donde se, es la B, perdón, la D. Sí. Pasamos la otra, ¿no?
Ah, sí, ese es fácil. Eh, si no digo por el tiempo de la clase. Dice, responda falso o verdadero, entonces ahí lo contesta. Dice, el proceso de independencia inició con la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Falso o verdadero? Falso. La patria boba se dio por la división entre centralistas y federalistas. Verdadero, sí. Y la última, la Gran Colombia, es la unión de Perú, Colombia y Venezuela. Falso. Vamos con la 78. Si observa con atención el anterior mapa, es posible deducir que muestra la visión política que se instauró en la época histórica colombiana conocida como la Nueva Granada, la Gran Colombia, República de Colombia o Confederación Granadina. Atrás dicen la A, y la compañía dice la C, República de Colombia. Hablamos de la Gran Colombia, sí, la B. Alcanzamos la 80, perdón, la 79. Si usted tiene la oportunidad de utilizar una máquina del tiempo, claro que sí, y viaja al siguiente lugar y fecha, Tunja, 7 de agosto de 1819, se encontraría en el momento histórico conocido como Grito de la Independencia, Batalla del Pantano de Vargas, Batalla del Palenque o Batalla del Puente Boyacá. Tunja, sí. Entonces, ¿cuál es? La de la batalla del Puente Boyacá, que fue el 7 de agosto. Sí, está haciendo calor. Leamos la 80 y dejamos hasta ahí. La caída de Napoleón Bonaparte le permitió a Fernando VII regresar a España el 22 de marzo de 1814. Restableció el absolutismo en todos los territorios que por herencia le pertenecían en Europa, América y Asia, para poner su gobierno en marcha, especialmente en los territorios americanos. Armó un poderoso ejército de más de 10.000 soldados, encabezados por el reconocido y exitoso general al Pablo Morillo, lo que trajo como consecuencia para nuestro país A, un gobierno más participativo entre españoles y americanos; B, el desarrollo de las juntas de gobierno y la Primera República; C, la reconquista española; y D, la revuelta de los comuneros y el desarrollo de las reformas borbónicas. ¿La D? La B. Dice, un gobierno más participativo entre españoles y americanos. Es la A. Sí. Entonces les voy a colocar. Alejandro, si tienen preguntas, Santiago entraste, si Santiago es de este ciclo, entró tarde. Venga, ¿Cuál es la 78? la B. La B. Y la 80 es la A. Sí. La D, perdón. La E. Sí. Gracias.
¿Tienen preguntas, dudas? Listo, chicos, entonces nos vemos el sábado.